Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Buenos días, bienvenidos a su devocional Despierta, Despierta. Vamos a continuar con los dones de la divinidad y estamos viendo los dones que son otorgados por el Padre. Nuestro versículo base está en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Lo voy a leer nuevamente para ustedes para recordarlo. Nos dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos, que fue el don de la exhortación que vimos en el devocional anterior. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y hoy vamos a ver esos últimos, de repartir, el que preside y el que hace misericordia. Respecto del don de repartir, que no aparece en ninguno de los relacionados, también de los dones que han sido entregados en Primera de Corintios, ni en Efesios 4, se refiere en esencia a dar con un espíritu de generosidad. Aquí cabe recordar que en el libro de Hechos capítulo 2 se relata que los creyentes repartían sus bienes y no había necesidad entre ellos. Eso es dar con generosidad. Y mire qué maravilloso y qué importante saber que es un don que viene directamente del Padre. Pero no es un secreto para nadie y de pronto lo hemos experimentado en algunas veces, algunos de nosotros, que cuando se trata de dar, es algo que quizás lo último, dicen coloquialmente, que se convierte en un cristiano. Bueno, más técnicamente, ese dar con generosidad se refiere a quienes están dotados para contribuir en algún tipo de sostén, bien sea emocional o material. Y aquí tengamos en cuenta que no es solo material, porque la falta o ausencias que existen en el ser humano no necesariamente tienen que ser materiales, sino también las hay espirituales y emocionales. Desde otra óptica, también se refiere a los que tienen abundantes medios financieros para apoyar la obra del Evangelio. Algo muy importante es que este don debe ejercitarse con liberalidad, sin ostentación, es decir, sin excesos, sin exhibirse, o también sin vanagloria, que la vanagloria viene terminando en lo que es jactancia y orgullo. Son cosas para tener muy en cuenta, porque probablemente se puede dar con generosidad, pero por ser reconocido, se cae en errores que hay que tener en cuenta. Al respecto, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 11 al 13, dice, y me gustó la versión Dios habla hoy, así tendrán ustedes toda clase de riqueza y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Versículo 12, porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Verso 13, y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen el evangelio que profesan, al evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por su generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Mire qué importante, porque dice que estará
dando honra y alabanza a Dios por esa demostración, o sea, por ese testimonio del evangelio que practicamos. La importancia de ser coherentes en lo que decimos, en lo que hablamos, respecto de lo que practicamos. Estos pasajes de la Escritura son muy precisos, ya que el apóstol Pablo habla a la iglesia al respecto o respecto de ministrar con generosidad. Ahora hablemos del don del que preside, dice en Romanos, el que preside, hágalo con solicitud o estar solícitos. Cuando decimos que estamos solícitos, es que estamos prestos a lo que nos llamen a hacer la tarea que nos sea asignada. Entonces, entendemos como presidir el dirigir en calidad de una persona que esté habilitada para ese fin. Las tareas de lo que sea, un gobierno, una reunión, una empresa, en otras palabras, ejerce algún tipo de liderazgo. Dicho de otra manera, alude a alguien que se pone al frente de alguna actividad. Abarca también de alguna manera la acción modeladora, es decir, en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre tiene que haber de intermedio una acción modeladora. Si yo soy la persona que está enseñando, tengo que modelar primero, mostrar cómo se hace para la persona que esté aprendiendo pueda realizarlo, así o quizá mejor. Y también esa enseñanza, si estamos hablando nosotros espiritualmente, tiene que tener una directriz, que es la directriz del Espíritu Santo, sobre a quien se esté enseñando o sobre el cuerpo de Cristo, si es el caso de dar un mensaje en general. Todas las características mencionadas y el liderazgo deben ser realizados con diligencia. Algo muy importante, ser diligentes, mas no autosuficientes, que es diferente. Revisemos lo que la palabra nos enseña respecto del ser solícitos. En Efesios capítulo 4, versos 1 al 6 dice: yo pues preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto está abarcando la unidad en el Espíritu. La unidad es una responsabilidad de todo creyente y debe ser buscada de manera seria en la congregación. Comprendamos que nuestra conducta es el sermón más efectivo que podamos predicar. Nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Y eso encierra un todo. Mi manera de vestir, mi manera de hablar, mis actitudes, mis comportamientos. Es un todo. Entonces, la invitación es a que vivamos una vida que ponga de manifiesto la verdad del Evangelio de forma consistente e irrefutable. Esa es el estar prestos y el estar solícitos. Y así nos van a ver y vamos a estar siendo probablemente llamados a liderar donde sea, en lo secular o en lo espiritual o en nuestra iglesia. Hablando del don de la misericordia, que es el último que está relacionando en el pasaje de Romanos capítulo 12, primero revisemos dos significados a saber desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española y desde la óptica de la Biblia.
La RAE dice que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. La Biblia hay dos significados que sobresalen. En el Antiguo Testamento veamos el término hebreo o es más bien el término hebreo, Hesed, con J, Hesed, que significa, entre otras cosas, bondad, misericordia, gracia, amor, fidelidad. En el Nuevo Testamento encontramos el término griego eleos, que se refiere a la manifestación externa de la compasión. Por lo tanto, la misericordia bíblica la podemos construir con estas dos términos. Entonces, la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión o manifestación del amor de Dios. Por misericordia, Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos. Dios nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ofrecernos misericordia fue decisión propia del Padre Celestial. Dios no estaba obligado a hacerlo, pero lo decidió así debido a su inmenso amor por cada uno de nosotros. Él tomó la iniciativa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios 2, versos 4 al 5. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versos 4 al 5. La humanidad estaba espiritualmente lejos de Dios, pero Él manifestó su misericordia. ¿Por qué o en qué momento y con quién? Cuando el Señor Jesucristo da su vida por nosotros en la cruz, es cuando Dios o por medio de Él nos alcanzó. Entonces Él nos ofreció salvación, perdón y renovación. Salvación, porque por gracia somos salvos. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, recibimos también perdón de pecados. Y la renovación ya viene con el Espíritu Santo y la obra que empieza a hacer en cada uno de nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, el Padre Celestial viene y recibimos su perdón, lo que venía diciendo. Y el Espíritu Santo, entonces, a partir de ese momento, empieza a morar en nuestras vidas. Inmediatamente todo cambia y debe cambiar. Desde ese momento tenemos una perspectiva eterna inspirada en la obra de Cristo en la cruz, su perdón y su misericordia. Por lo tanto, recibir la misericordia de Dios transforma definitivamente nuestras vidas, transforma nuestro espíritu y transforma o debe transformar nuestro día a día. Recibir ese toque maravilloso de Dios y tener el Espíritu Santo en nosotros se reflejará en todo lo que hagamos, hablemos o pensemos. Volvemos a la coherencia. Debemos ser coherentemente espirituales. No seremos iguales o no somos iguales después de experimentar la gran misericordia de nuestro Señor. En conclusión, por el día de hoy, mis estimados, podemos decir que misericordia es identificarse con el sufrimiento de otros, establecer relaciones de comprensión, respeto y sinceridad, finalmente para que sea efectiva. Este don, también vale la pena recalcar, debe hacerse con amabilidad y con alegría, no por obligación. Y algo clave,
no por figurar en un grupo de personas o ante la sociedad. Estamos llamados como hijos de Dios a practicar el don de la misericordia, ser misericordiosos con otros, mirar las miserias de nuestro corazón. Alguna vez lo decía en algún devocional, que también es una manera de construir esa traducción de esa palabra. Mirar las misericordias de nuestro corazón, así como Dios las miró un día y tuvo misericordia de nosotros. Por hoy, estimados amigos, hermanos en la fe, hemos llegado al fin de este devocional. Despierta, despierta. Como siempre, les invitamos a que nos des un like para seguir promocionando y promulgando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Les bendigo en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Feliz día, paz del Señor.